Em, y es, bueno, recién nos saludó el Señor Jesús. Jesús, ¿nos haría el favor de guiarnos en la oración que viene aquí en la pantalla, por favor? Ok, el Señor Sí, Jesús. señor. Sí, sí, Ok, señor. vamos a orar. El Señor Jesús nos va a guiar en esta oración, amigos. Oremos. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado, obedeciéndote y amándote a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Señor. Amigos, normalmente yo ahora seguiría con, digamos, una pequeña introducción a la lección, por decir mi captar, pero en este caso, creo que una de nuestros compañeros está lista y dispuesta para, pues sí, para sí, para compartir con nosotros. Eran dos que me llegaron de este grupo, creo. Si alguien más me entregó uno y no lo vi, recuérdenme ahora mismo, háganmelo saber. Viviana de Argentina tiene una, digamos, un captar, una introducción para la lección de Noé y el arca preparada y nos la quiere compartir. ¿Correcto, Viviana? Bueno, pastor, parece Sí. que sirvió la idea. No, perdón, le estaba esperando mi confirmación, perdón. Ay, amigos, mil disculpas, ya saben que sí, a veces si ando en otras actividades de la obra, no siempre soy buenísimo para compartir, responder mensajes en el momento. Y ya a veces, ya se van bajando en mi lista de mensajes en el WhatsApp y se me pierden. Mil disculpas. Viviana, si no quiere, si no desea hacerlo, por mi error en no confirmar. Como usted quiera. Sí, no, si Si está. hay otro hermano que quiere compartir, sí, Sí. lo puedo abrir, lo puedo hacer chiquito y si quiere otro hermano compartir, lo resumo un poquito. Sí, me parece bien. O sea, por lo menos explicarnos qué Sí. idea tuvo usted para empezar la lección. El otro hermano que me compartió su captor, creo que todavía no entra en la clase, pero Bueno, vamos a ver. Bueno, lo voy a hacer cortito para que pueda otro hermano compartir. Bueno, mi idea fue asociar un poco lo que pasaba en el tiempo de Noé con lo que está pasando ahora, ¿verdad? En el tiempo de Noé el mundo estaba tan corrupto, ¿no? La maldad que había sobre la tierra sobreabundaba, demasiada maldad, violencia. Entonces el Señor, en cierta manera, como que se arrepintió de haber creado el hombre, ¿verdad? Y encontró a Noé para que lo encontró justo, para que haga un arca y, bueno, perdonar su familia y así poder ingresar sus animales, ¿verdad? Y se puedan salvar por lo menos las especies y esa familia. Entonces yo me remonté a cómo sería hoy en día. ¿Qué pasaría? Entonces dije que por causa de la corrupción vendría la destrucción. Y empecé a pensar sobre lo que está pasando con el clima y un estudioso, un climatológico, empezó a estudiar que se derretían los glaciares debido al calentamiento global, se levantaban muchas temperaturas. En Grecia están casi 50 grados de temperatura hoy en día. Las grandes inundaciones que hay. En Argentina hace muchísimo frío, en Europa y en Estados Unidos hace mucho calor. Como no hay un término medio en las temperaturas, no es como antes, primavera, verano, otoño, invierno, ahora está muy cambiante todo.
a causa de los gases tóxicos, de la contaminación de los mares. Está cambiando todo lo que es el mundo. La creación tan perfecta se está yendo para cualquier lado. Entonces, esta persona que me imaginé yo, que era un especialista en el clima, aparte era proteccionista de animales. Y él, en el desierto de África, se le ocurre hacer un arca en un lugar donde no hay agua, hay mucho calor, Pastor, buenas hay noches. todos árboles secos, se le ocurre hacer un arca para poder guardar, porque él siente, no habla directamente Dios con él, pero él presiente que puede volver a pasar un diluvio universal. Entonces, estamos con internet y con tantos medios de comunicación, un famoso medio de comunicación lo encuentra esta persona que está haciendo el arca y bueno, le explica a esta persona que era porque el clima estaba cambiando tan bruscamente y él sentía, como Noé, que iba a pasar lo mismo que en el tiempo de Noé. Entonces la gente y este medio de comunicación lo tildan como que tenía delirios místicos y lo tienen como si fuera un loco. Pero en realidad, no sé qué tan loco, para mí no estaba loco, pero bueno, yo creo que en el tiempo de Noé pasaba exactamente lo mismo. Él estaba haciendo un arca en un lugar donde no había agua. Entonces todo el mundo se burlaba de él. Y el agua llegó. Era un poco más o menos lo que yo me imaginaba. Excelente, muchas gracias, Viviana. ¿Qué opina el grupo del captar, de la introducción de Viviana? O sea, ella compartiría eso como el principio de la enseñanza y luego ella diría, tal vez permitir que la gente comente, que aporten un poco de diálogo y luego ella diría, bueno, algo parecido sucedió hace, bueno, miles de años en la Biblia, en que vamos a abrir nuestra Biblia y luego mencionar el texto que va a leer. Y obviamente, pues, yo les encargué casi 4 capítulos, ¿verdad? Pero tal vez enseñando esta historia, ustedes elegirían un pedacito de la historia, ¿verdad? Tal vez la primera parte de Génesis 6 o la última parte de Génesis 9 cuando se van bajando del arca, pero tal vez no, pues no es práctico tal vez. Pero, ¿qué opinan? Algunos comentarios acerca del captar de Viviana. Veo en el chat que comentan muy bueno de Ángel y Maribel y me parece excelente comparación, dice Rolando Vargas. Y pues sí, ¿cómo lo ven ustedes? Me gusta la palabra que utilizó Rolando. La técnica que usted utilizó, Viviana, era una comparación. Y eso me parece una muy buena técnica para, pues para empezar, ¿verdad? De algo de hoy en día y luego que nos pone a pensar en algo que sucedió hace mucho tiempo, pero en la Biblia. Así como muchos de nosotros veríamos al Señor que usted nos dice en África como loco, ¿verdad? De Señor está así, veía la gente a Noé, ¿verdad? Ok, Jair Antonio, ¿desea aportar, Señor? Claro, pastor, me pareció muy interesante la historia que cuenta la hermana Viviana. ¿Por qué? Porque ancla de una vez la historia con la historia de Génesis. Entonces engancha o lo hace que uno le hace enganchar a uno como la atención en la historia de Génesis, que es a lo que vamos, que es lo más importante, ¿no? Pero es muy linda la historia de la hermana Viviana por eso, porque ancla de una vez la historia de una vez a la historia del Génesis. Eso, nos enganchó y conectó lo de hoy con lo de la Biblia, ¿verdad? Y esa es la idea, amigos, algo que los pone a
a pensar, que active sus cerebros hasta que los pone a dialogar un poco antes de ya, y agarra confianza, sobre todo si estamos compartiendo la palabra con nuevos. Queremos crear un ambiente de confianza para que la gente diga, interesante, quiero escuchar más de lo que me están diciendo, ¿ok? O sea, si la verdad, dicen los expertos que la gente nos juzga en los primeros 30 segundos si nos van a poner atención o no. Así que más vale utilizar los dones de la sabiduría que Dios nos ha dado para estar bien preparados y preparar una introducción interesante, ¿verdad? Bien, gracias por sus comentarios. Hay más comentarios en el chat. Viviana, si quiere verlos. Gracias, amigos, por sus palabras de ánimo para nuestra amiga Viviana. Excelente trabajo, Viviana. Señor Desi Palacios, buenas noches, buenas tardes, señor. Usted también levantó la mano para compartir captar una introducción con el grupo. ¿Estaría usted dispuesto a compartir con el grupo su plan para captar? A ver, creo que sí entró en la clase hace un ratito. Señor Desi Palacios, buenas noches, si nos escucha. ¿Puede activar su micrófono, señor Desi? Ok, por el momento. Ah, sí, ahora sí. Señor Desi, buenas noches, buenas tardes. Pastor, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Buenas tardes aquí. O sea, disculpen que llegue tarde, pastor, sino de que estaba aquí trabajando. Sin problema. Es buen momento para que usted comparta lo que me envió o está ocupado. O no quiero causar un problema si está ocupado en otra cosa escuchando la clase. No hay problema. ¿Cómo ve? Sí, pastor. Ok, bien. ¿Nos puede explicar Claro, cómo empezaría la lección para un claro, estudio? para captar. Exactamente. Bien, le cedemos el micrófono a Desi. Ya, pastor, muchas gracias. A ver. Comienzo leyendo la palabra en Génesis 7, 11, 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Génesis 7, 11, 12. Es la palabra de Dios. Era marzo del 2017. Un video daba la vuelta al mundo donde se veía una mujer arrastrada por un huaico, que es una especie de río formado de lodo, palos, piedras y todo lo que encuentra este río en su camino. Y con todo el lodo se forman por las intensas lluvias. Dicha mujer era arrastrada por el barro y todo lo que encontraba a su paso, sujetándose a la vida con tanto valor que por más que era arrastrada por la fuerza de la naturaleza, emergía constantemente, no dejándose morir. Se trataba de Evangelina Chamorro, en la ciudad de Lima, Perú, una mujer que fue arrastrada por el alud cuando se encontraba en su casa en donde criaba cerdos junto a su esposo Armando Rivera. Y fueron sorprendidos por la acción de la naturaleza, en este caso por un huaico formado por las intensas lluvias en la zona de la sierra en Perú. Finalmente, en lo que arrastraba el huaico, arrastraba un camión, el cual sirvió como tope en el torrente de lodo y escombros para que se detenga Evangelina Chamorro de seguir siendo arrastrada y no permitiendo así ahogarse en este río de acumulación de lodo y todo lo que encontraba a su paso. Gracias a Dios nos ha salvado por nuestros hijos. Fueron sus comentarios más adelante cuando se encontraron después de este suceso que casi les cuesta la vida. Hasta ahí, pastor. Okay. Esa es una narración para captar. Muy bien, señor. Entonces, lo que hizo
Desi era como un versículo para comenzar y a darnos una idea de lo que vamos a hablar, un pedacito, y luego nos narró una historia, digamos, moderna, que también tocaba unos temas que vienen en el texto bíblico. Y luego, sí, al final, Desi, ya la transición sería de, bueno, entonces ahora, así como usted decía, le salvó un camión, ¿verdad? Un colectivo que quedó ahí y así Dios también nos ha salvado. Y Dios salvó a un hombre y su familia, ¿verdad? Con un arca. Excelente, Desi. Muy bien, amigos. Esa es la idea. O sea, antes de entrar en el texto bíblico, así en detalle, nosotros lo que haríamos es compartir algo, una anécdota, una noticia, algo que tenga que ver con la historia, pero despierta interés, hace despertar interés en la gente para que estén interesados, para que, ya, bueno, algo para llamarles la atención, para engancharlos un poco, ¿ok? Para que digan, quiero más, quiero saber, quiero escuchar más de lo que esta persona me va a decir, porque me parece interesante. Bien. Gracias, amigos. Les va a tocar a ustedes formar un captar en la tarea, digamos, el proyecto final para este curso. Yo les comparto en breve el mío, lo voy a hacer muy rápido. ¿Cómo ven ustedes el mundo en la actualidad? Y luego iba a compartir como una noticia de aquí de Paraguay o de donde sea, miren, aquí abro las noticias y ¿qué es lo que veo? Asaltos, corrupción en el gobierno, asesinaron a protestas, pandemias, que bueno, toda la lista de cómo está el mundo hoy en día y hacer la pregunta de, pues, a ver, la descripción del mundo en los días de Noé, pues estamos viviendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ha destruido el Señor el mundo? O sea, estamos hasta peor que en los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué espera Dios? Y luego, pues, obviamente, dejar que el grupo lo hable un poco y luego, tal vez como conclusión, compartiría creo que es de Segunda de Pedro 3, donde dice, pero el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos creen, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos se vuelvan a Él. Por eso se espera Dios. Por eso. Y también porque pues ya prometió que no iba a enviar otro diluvio global antes del fin del mundo, cuando sí va a haber una destrucción final, pero antes de eso no va a destruir el mundo como en los días de Noé. Dios me lo prometió. Entonces, bueno, eso fue mi idea para captar, pero hasta creo que me gustaron más los de Viviana y Desi. Entonces, felicidades, Desi, felicidades, Viviana. Muchas gracias, amigos, y les va a tocar a todos ustedes en el proyecto Gracias, final Pedro. hacer lo Gracias. mismo con otro texto. Ok, bien, vamos a nuestras preguntas para hoy. Las preguntas de considerar. Y sé que les di una lectura bastante amplia, así que los detalles más importantes, con eso nos basta, pero bueno, a ver cómo nos va. La primera pregunta de siempre es, ¿quiénes? ¿Quiénes son los seres humanos y los seres espirituales en esta historia? ¿Okay? Para aportar, la mejor forma, les recuerdo, es levantar la mano en la misma aplicación de Zoom. 3 puntitos abajo y se toca ahí y luego levantar la mano. ¿Okay? Igual, si no
saben levantar la mano en la aplicación, pueden activar su audio y pedir la palabra, pero veo la mano de Rolando primero. Señor Rolando, adelante. Pastor, aquí pues los personajes de la historia pues son empezando por Dios, que fue que Sí, Dios. eh, se manifestó en Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos, ¿serían ellos los personajes, pastor? Entonces, ¿cuántos en total estaban en el arca? Serían 2, 3, 5 y 3, 8. 8, correcto. 8 personas en total estaban en el arca. O sea, al parecer Noé no tenía nietos en ese momento todavía. Bien, un detallito más del capítulo 6, de los primeros versículos. Algo que muchos tienen dudas y preguntas acerca de esto. Zulay, adelante. Pastor, también se incluiría ahí los gigantes, que eran seres que estaban en la tierra en ese momento, eran personas pero de mayor tamaño. Entonces también estaría incluido allí en esa parte. Ok, muy bien, Zulay, exactamente. Y va relacionado con eso. Se mencionan los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Las ¿verdad? hijas Sí. de los hombres, sí. ¿Realmente eran gigantes? Sí, se mencionan gigantes, dicen algunas traducciones. ¿Nefelim? ¿Nefelim? Sí, exactamente. El texto hebreo, la palabra hebrea es Nefilim. Nefilim en hebreo significa, es como parece que viene de una palabra hebrea que significa asaltar o atacar, como personas agresivas, violentas y sí, en este caso de mayor tamaño. Me hace pensar después en personas que eran tipo como Goliat, ¿verdad? ¿Es Del verdad eso Filiste. o son teorías en realidad sobre esos gigantes? Sí, bueno, lo que dice usted es cierto que sí existen muchas teorías, ¿verdad? Acerca de, existen teorías de que algunos han opinado que a lo mejor eran los ángeles que bajaron a casarse con, pues, con mujeres y tuvieron hijos. Pero eso no se basa no hay base bíblica para eso. Es una teoría, buena palabra, Santos, sí, Eso para más esa idea. acordar, los llaman creo los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y creo que de ahí de ellos nacieron gigantes, algo así mencionan, ¿no? ¿O no? Algo así, ¿o Otra no? vez, perdón. No, creo que ellos mencionan que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y de estos nacen gigantes, algo así menciona, ¿no? El Sí, versículo. Ya, y una sí. pregunta, en Job, por ejemplo, dice los hijos de Dios y Satanás fueron a verlo a Dios, por ejemplo. ¿Tiene alguna relación esos dos versículos? Em, Bueno, en ese caso sabemos que tal vez por ahí sí lo hacen la conexión por vocabulario parecido, ¿verdad? Tal vez por eso sí hablan de... Pero exactamente, ¿a qué se refiere con los hijos de Dios? Exactamente. Ahí en Génesis y en Job. Sí, lo que tenemos parece el lenguaje similar o parecido a lo que se escuchó en Génesis 3, ¿verdad? Cuando se hablaba de Dios, hablaba de abrir una guerra o poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, ¿verdad? O sea, voy a abrir una guerra y lo que pasa, lo que molesta a Dios aquí es que ahí van mezclando los creyentes y se están casando con las hijas de los hombres, o sea, las que ni siquiera creían en Dios, ni les interesaba Dios, pero parece que una posible interpretación de esto es que no, o sea, ya dijeron, no nos importa
si la mujer, un hombre dice, no me importa si ella cree en Dios o no, es hermosa, me voy a casar con ella y tal vez sus hijos muy, digamos, bendecidos físicamente, grandes, altos, fuertes, violentos, bueno, no sé, violentos, agresivos y de carácter que dominaba todo eso, pero no les importaba, no les importaban las cosas de Dios. Y por eso se menciona en este contexto, en el contexto de que Dios comenta de, ¿qué le ha pasado al mundo? Ni siquiera mis hijos, los creyentes, están pensando en mí. Solo quieren ir por la mujer más hermosa, no quieren buscar una mujer temerosa que me teme a mí. O sea, ya no les importaba. Es como en el Nuevo Testamento cuando, por ejemplo, Pablo está explicando de que, sí, si una mujer, si se muere su esposo, ella puede volver a casarse, puede casarse de nuevo, pero que sea con un creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, pues no le conviene casarse con un incrédulo, no es bueno para su fe, no es bueno para su familia, no es bueno para, o sea, causa problemas. Ustedes ya saben, muchos de ustedes han sentido eso, ¿verdad? Gracias a Dios, a veces Dios obra por medio de la pareja creyente, ¿verdad? Y puede, por medio de su ejemplo, llevar al otro a la fe cristiana, pero no es buena situación. Entonces, perdón. Entonces, eso es lo más probable es lo que tenemos aquí. Viviana, adelante, ¿desea aportar? Perdón, su micrófono, Viviana. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que hablaba el hermano. Yo entiendo que del tercer hijo de Adán y Eva, Set, dice que era como Abel, era bueno, que ahí viene la descendencia de Jesucristo después de ese tercer hijo, que se nombra en la Biblia, porque Adán y Eva tuvieron muchos más hijos y hijas, pero se nombra en la Biblia ese tercer hijo. A los descendientes de él seguramente se les llamaba los hijos de Dios, porque eran creyentes en Dios, mantenían la creencia de Dios el Creador. Pero también andaba Caín por ahí, que era rebelde a Dios, era la contra de Dios. Y creo que dice que las hijas de los hombres, que vendría a ser de los que no eran creyentes, eran muy hermosas. Y de los hijos de Dios, los creyentes, fueron atraídos por esas mujeres. Y dice que los hijos que se engendraron eran valientes, de renombre, pero no que eran gigantes, que eran hombres valientes, guerreros, como que eran de un ejército bravo y de mucho renombre, como siendo importantes. Y creo que ahí está la confusión, porque muchas veces a mí me decían que los ángeles caídos estaban en la tierra y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y de ahí habían salido los gigantes. Pero creo que se transgiversa esa palabra, ¿no es cierto? Sí, parte del problema es la traducción de la palabra Nefilim, ¿verdad? Por la Reina Valera tradujeron gigantes. Y no, pues gigante implica de altura. Claro, nombre de estatura. Y es pero entendible, pero... Claro, Adelante. porque también aparece Goliat, pero le dicen gigante, pero tal vez era un hombre más o menos de 2,80 m. Tampoco medía 5 metros. Era un hombre grande, de una raza grande, de 2,80 m más o menos. Bueno, era ese aporte nada más, Pastor. Gracias por permitirme. Ok, muy bien, gracias. Bueno, como ejemplo, la otra vez que se utiliza la palabra Nefilim en la Biblia, si alguien quiere investigarlo más, es en Números 13, si no me equivoco. Y por eso yo creo que podemos entender la traducción gigantes, porque
los espías que entran en Canaán y ellos regresan y dicen, vimos ahí a los Nefilim, los descendientes de Anak, creo, y dice, nosotros sentíamos como así chiquititos, como el saltamontes en nuestros ojos cuando los vimos a ellos así grandotes y pues se habían metido a la tierra de Canaán y pues por ahí, de esas tierras es donde va a venir pues personas como Goliat, ¿verdad? Entonces es entendible, tal vez había gente alta, pero lo que dice Vivian es cierto, que no necesariamente tiene que referirse a la altura. Gracias, amigos, por entretener esa pregunta, porque nos ayuda algún día. Tal vez alguien te va a preguntar y ahora espero que te sientas un poco más preparado para responder la pregunta. Bien, pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Con objetos podemos hablar de cosas que podemos ver o tocar. Puede ser animales u otros objetos. Pueden ser objetos de la naturaleza que se mencionan, objetos construidos por hombres. ¿Okay? ¿Algún objeto? Favor de activar su micrófono o levantar la mano en el chat, en el Zoom. Adelante, Luzela, por favor. Pastor, el arca como tal es un objeto. Sí. Bueno, no sé si metemos también los animales, cada uno de par de animales. Sí, correcto. Excelente, Luzela. ¿Qué más? La comida que Jesús les dijo, que el Dios le dio que guardara. Que guardara suficiente comida. Muchísima comida, me imagino. Sí, porque duró 1 año y 10 días, si no estoy mal. Sí. Entonces le tocó guardar siempre suficiente comida. ¿Y qué más sería? Pues. Okay. ¿Algo más, amigos? Bueno, ahí colabórenme ahí. Ayúdenme ahí un poquito. Sí, ¿alguien más quiere mencionar? Va bien, excelente, Luzela. Gracias por su aporte. ¿Alguien más? ¿Qué nos falta? ¿Algún otro detalle? En cuanto a los animales, eran 2 de cada especie, ¿cierto? No necesariamente llevaban 2 de cada raza de perro, simplemente 2 perros, y de esos 2 perros vienen todos los, y diríamos, ¿cómo es posible eso? Pero mírenos a nosotros, de una sola pareja, Noé y su esposa, pues venimos todos nosotros y mírenos a nosotros, como somos diferentes, distintos y a la vez muy parecidos. Somos familia, ¿verdad? Bien, Zulay, adelante. Disculpe. ¿Me escucha? Bueno, pastor, acá también. Zulay, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Que tengo mala señal acá. Bueno, el altar que se le construyó a Dios después de hacer el pacto con Noé. El altar. También está en los alimentos, la brea que se utilizó para el arca. Para sellar, ¿verdad? Impermeabilizar. Para sellar, ok. La madera que se utilizó también, que era una madera de resina. Está también los cielos, las nubes, el día, la noche, el frío, calor, las fuentes de agua que se abrieron para el diluvio, el abismo, las hojas de olivo, las puertas que se usaron para el arca, los montes, los vientos. Eso fue lo que recogí allí. No sé si está bien. Sí, va súper bien. Excelente, excelente. Solamente un detallito, amigos. Si llevaron 2 de cada animal, mencionó Zulay un altar, se baja Noé del arca, ¿y qué es lo primero que hace? Un sacrificio. ¿Cómo va a sacrificar un animal si solo hay 2 de cada animal?
Él utilizó los animales limpios, que eran las aves, que habían siete de cada uno. Las aves y... Sí, animales limpios, si no más no recuerdo. Eran las aves y había otra cosa que no recuerdo exactamente ahorita. Pero eran de esos animales limpios, iban a tomar 7 machos y 7 hembras. En cambio, los otros animales era un macho y una hembra. Animales, otro tipo de animales sucios, pues. Sí, muy bien, Zulay. Sí, hablando de todos los animales limpios, serían los animales kosher, ¿verdad? Los, por ejemplo, vaca, toro, borrego, todo eso. Sí, iba a haber 7 Oveja. parejas de ovejas, sí, de cada uno de los limpios. Excelente. Gracias, Zulay. Veo la mano del señor Santos. Adelante, señor. Señor Santos, bien. ¿Puede? Una pregunta, sí, justamente me hizo acordar de algo. Estaba leyendo que Noé dicen que sobre el caso del perro dice que normalmente pues una pareja de lobos de ahí pues muchos se domesticaron y de ahí es que surgen los perros también. Algo así estuve leyendo una teoría. ¿Puede ser también verdad eso? Bueno, exactamente si Dios llevó precisamente lobo, como perros y luego también un par de lobos. No sé, no tenemos una lista de todos los animales ni un video de YouTube que sería buenísimo. No sé, esa pregunta específicamente no lo había investigado. Pero tengo entendido que son de la misma, digamos, Claro, familia descendientes. canina, ¿verdad? Sí, descendientes. Y Sí. por ejemplo, los animales prehistóricos, por ejemplo, como el mamut, así. Buenísima pregunta. ¿Y los dinosaurios qué? ¿Verdad? ¿Y los Mamut, dinosaurios? interesable, dinosaurio, Mm, cualquiera. sí, ¿Cómo sería con ellos? tiranosaurios Rex, todo eso que habrán cabido en el arca. ¿Estaba? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Tal vez están esperando a que yo dé la respuesta siendo el profesor, pero es otro ejemplo, amigos, de las cosas que no sé. Puede que sí había dinosaurios en el arca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En mi tierra tengo entendido que hay un museo, se llama El Encuentro de la Arca. Pueden buscarlo en internet, está en el estado de Kentucky, como los pollos. En el estado de Kentucky hay un museo de eso que construyeron una réplica del arca. Hablando de la arca que mencionamos en la pregunta 2, ¿cuáles eran sus medidas? ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguien se acuerda de las medidas más o menos de la arca? O sea, no estaba pequeña. O sea, tantos animales. Pero ¿cuáles eran las medidas de la arca? Tenía 3 pisos. ¿Qué tan largo, alto, ancho? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien los anotó? Veo la mano de Ángel y Maribel. Adelante. Sí, de 300 codos la longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Con una ventana harás al arca, con un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás una puerta del arca por el lado y tendrá tres pisos. Entonces, ¿cuánto es un codo, amigos? Pues pongan su mano así, su brazo así, desde acá hasta al codo, por eso se llama un codo. Viene siendo en la persona promedio casi medio metro, sí. Casi medio metro. Entonces estamos hablando de 100 por 140 metros de largo. Eso es muchísimo, es muy grande, es más grande que una cancha de fútbol tamaño, o sea, profesional. Entonces imaginen una barca de ese tamaño de 3 pisos, ¿podría caber un elefante? Claro que sí. ¿Podría caber una jirafa? Claro que sí. ¿Toda la comida para todos los animales? Claro que sí.
¿Que iba a ser difícil y complicado? Sí, claro que sí. Pero si Dios le diera los planos, si Dios ya le diera el cómo y qué tan grande, Dios ya le dio los planos para construirlo, y si Dios le diera suficiente tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? No, esto no es mito ni leyenda. Sí se puede construir, lo han hecho. Y, ok, ¿es un milagro en un sentido? Sí, pero sí se puede. No, esto no es una exageración, es la verdad. Ok, muy bien, amigos. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Alguien desea aportar? Para la primera parte, no sabemos en qué ciudad vivía Noé, y pues obviamente, pues dónde estaba el arca, pues flotando sobre todo el mundo, ¿verdad? Pero más bien la última parte, ¿dónde llegó a reposar el arca? ¿Alguien se acuerda? ¿Santos? ¿Levanta la mano para esto o no? ¿Santos? No, entonces no, perdón, Santos, tal vez. Que en un monte, no me acuerdo el nombre del monte. En la montaña. Ok. Monte era. Sí, sobre En los, en adelante. los montes Por de Turquía creo Ararat. que era. Ararat, ahí está. Gracias, Ararat. Pues qué interesante, amigos. Hasta la fecha hay montes que se llaman los montes de Ararat. Y no es específicamente un solo pico, creo que es un grupito de picos en lo que hoy en día viene siendo el país de Turquía. Pueden buscarlo en internet, el monte de Ararat. O sea, ¿cómo no? Porque si eso dice, ¿por qué no puede ser la misma área? Entonces, tal vez ahí es donde quedó el arca. Hasta han hecho muchas excursiones, bueno, he hecho la búsqueda por el arca, y algunos dicen que sí, lo encontramos. Y bueno, quién sabe, pero no es lo importante. Nuestra fe no depende de si lo encuentran o no, pero sí es interesante. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Qué indicadores tenemos qué detalles tenemos en el texto acerca de las fechas? Empezando con el 6:3, si no me equivoco. 6:3. En el 6:3, bueno, más bien en el 5:32 dice que cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Eso nos da un punto de referencia. Y luego en el 6:3, ¿qué nos dice, Viviana? Sí, yo calculaba más de 1000 años, porque si los anteriores vivieron 800, 900 años, Matusalén y todo eso, yo calculaba que desde la creación habían pasado más de 1000 años. Y después Jehová Dios le dice que no contendrá más, no peleará más su espíritu con el hombre, porque en definitiva es de carne, y sus años serán 120. Hasta 120 años va a permitir que viva, que es mucho también. Ok, Dios anuncia, forma su plan, digamos, aunque Dios ya tiene todo planeado desde antes, pero forma su plan y dice, ok, en 120 años esto es lo que va a suceder. Eso lo que hace es que también le da tiempo a Noé para preparar el arca, y Dios también le da la oportunidad a la raza humana de arrepentirse, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento nos dice que Noé era un predicador de justicia. Era un hombre justo, y como dice Viviana, nos dijo en el principio, la gente iba a ver ese arca en tierra seca y le iban a preguntar, pues, ¿qué andas haciendo? Loco, ¿por qué estás construyendo? Obviamente ellos eso iba a recorrer por toda la población, de que, hay un señor que está construyendo un arca porque Dios le dijo tal. O sea, bien, empieza ya en el capítulo 7, versículo 6, es cuando tenemos un poquito más de detalle. 7:6, ¿qué detalle nos da? Perdón, veo la mano de Zulay. Adelante, algo acerca del
del cuándo, digamos. Ajá, profesor, yo coloqué aquí que ocurrió la historia cuando Noé tenía 600 años. Esa Exactamente. es Es, el indicio pues, que tenemos allí, porque desde allí Dios le dijo para construir el arca y él desde allí comenzó a construir el arca cuando tenía 600 años. Incluso tuvo en el arca durante 1 año y 10 días, de acuerdo a la cuenta que sacamos acá, cuando después bajó del arca, después que había pasado todo el diluvio. ok. No sé si es correcto. Sí, sí, va muy bien, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Noé tenía 600 aguas, 600 años cuando empezaron a caer las aguas, perdón. Bien, en 7:10, versículo 10 del capítulo 7, ¿qué nos dice? Se sube en el arca. ¿Okay? ¿Y qué sucede dentro de 7 días o al séptimo día? Pues dice, empieza a llover, ¿verdad? Empieza a llover. Y no solo llueve, también Dios abre las fuentes del gran abismo, o sea, abre las cataratas de los cielos, o sea, agua desde arriba, agua desde adentro de la tierra. Dicen que hay más agua dentro de la tierra que en todos los mares del mundo, o sea, bueno, ok, en el 7:11 indica que el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé es cuando se rompen todas las fuentes del gran abismo, ¿ok? Bien, ahora durante 40 días llueve, eso es muy conocido, ¿verdad? 40 días y noches. Imaginen, acá donde vivo yo, llueve 2, 3 horas muy fuerte y ya empieza a inundar la calle. Imagínense, 40 días y noches sin parar. ¿Cuánto tiempo queda inundada la tierra? Según el versículo 24, 7:24 nos dice, ¿cuánto tiempo queda inundada la tierra? 150 días. Aproximadamente 5 meses, ¿verdad? 5 meses y después de 5 meses se van bajando las aguas otra vez al punto de que reposa en el día 17 del mes séptimo, reposa el arca sobre Ararat, sobre el monte, ¿verdad? En 8:5 dice, las aguas siguieron bajando hasta el mes décimo, o sea, el mes décimo, día primero, ahí quedaron al descubierto las cimas de los montes, ¿ok? O sea, otro par de meses, 2 meses y medio más, o sea, otros que 70 días, poco a poco se van bajando las aguas, ¿ok? En 8:6 dice que, y 40 días después, Noé abre la ventana y suelta el cuervo por primera vez, ¿verdad? Y ya en el 8:13, 8:13 nos dice que en el año 601, o sea, ya el siguiente año, en el día 1, mes primero de la vida de Noé, se quita la cubierta del arca y la tierra está seca, pero falta poco para que se bajen del arca, ¿verdad? En 8:14, día 27, segundo mes, ya todo está seco y se bajan del arca. O sea, como dicen, desde que empieza a llover hasta que se acaba, estamos hablando de 1 año con 10 días, desde las primeras lluvias hasta que se bajan del arca. ¡Wow! O sea, 3. Imagínense, nosotros quejándonos de una pandemia, ellos encerrados en un arca lleno de animales. Imagino el olor, el ruido. Pero bueno, Dios los mantuvo sanos y salvos, que es lo importante, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Cuál es el problema?
Ok. Alejandro Daniel, buenas noches. Buenas noches, pastor. El problema es la maldad de la raza humana. Por eso Dios mandó el diluvio, para acabar con toda la creación, porque vio que el corazón del hombre era malo desde su juventud. Sí, una maldad global. La maldad ya dominaba, ¿verdad? Y también en esto podríamos ver si Dios borra de la faz de la tierra todos los seres humanos, todos, ¿qué pasa con su promesa? ¿Qué pasa con su promesa de salvarnos por medio de la simiente de la mujer? O sea, no puede Dios borrar a todos. Porque si lo hiciera, ya no sería fiel a sus promesas. ¿Qué pasaría con el Salvador? ¿Okay? Porque Dios había prometido de esa mujer, de ella, ¿okay? Iba a venir el Salvador. Y, o sea, Noé y su familia llevaban el ADN de Eva, ¿verdad? Porque eran descendientes de ella. Y, pues nosotros también. Nosotros también. Jesucristo también. Descendiente de la mujer. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que más o menos ya hemos repasado lo básico de la historia. Bueno, ahorita con unas preguntas también vamos a tocar unos detalles importantes. ¿Cómo lo ven? ¿Se resuelve el problema de la maldad en el mundo? El problema que mencionó Alejandro, Daniel. ¿Se resuelve el problema de la maldad en el mundo? Señor Adolfo, adelante. Pues nada más de momento, porque luego ya ahorita estamos a lo mejor hasta peor que en aquel tiempo. O sea, sí y no. Sí se resuelve por un tiempo, pero... Pues en parte. Y lo que van a estudiar ustedes para la próxima lección, van a ver que no, pues hasta el mejor hombre en el mundo, Noé, hasta en él todavía vive el pecado, ¿verdad? O sea, el pecado no se murió en el diluvio, el pecado sigue vivo en la raza humana. Gracias, Adolfo. Una respuesta prudente. Bien, pero ¿qué de las promesas de Dios? Se resuelve ese dilema de que, pues si Dios mata a todos, pues ¿qué le pasa a su promesa? Zulay, veo su mano, ¿verdad? Zulay. Bueno, profesor, sí se resuelve en cierta parte, pero Dios también vio en Noé en un hombre justo como para preservar su creación, y por tal le dio la oportunidad a él de sobrevivir para que nuevamente poblara la tierra, y posteriormente hizo un pacto con él para que la tierra no fuese destruida nuevamente por un diluvio, y poder así continuar con su objetivo, que era traer el Salvador descendiente de Noé, pues, para que los seres humanos pudieran tener ese Salvador y poder así tenerlo como Salvador y librarse del pecado. Bueno, no librarse completamente, pero ese Salvador, que es Jesucristo, iba a ser nuestro sustituto para tener en él esa anuencia con Dios. Amén, exactamente, Zulay. En el cuerpo de Noé, pues llevaba nuestro Salvador. Y por medio de su hijo Sem, si no me equivoco, por medio de la familia de Sem, viene nuestro De ahí nace la etnia Señor. semita, ¿no? De ahí nace la etnia semita, ¿no? Sí, exactamente, sí, de ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, sí. Gracias. Veo la mano de Ángel y Maribel, también quieren aportar.
Sí, básicamente lo que íbamos a decir fue lo mismo que dijo la hermana última. perdón. A través del linaje de Noé, pues se preservó la promesa del Salvador. Bien, bien, exactamente, exactamente. Muy bien. ¿De qué trata la historia, amigos? ¿Un título? ¿Alguien quiere dar un título creativo? Un título para este episodio de la historia de Dios, de la historia de nuestra salvación. Okay. Alejandro, Daniel. Sí, pastor. Ahogados por la maldad. Ahogados por la maldad. Muy bien. Ahogados por la maldad. Okay. Escucha muy fuerte. ¿Alguien más? Pero me llamó la atención. Okay. ¿Alguien más? Sí, también pueden ponerlos en el chat. A ver, ¿alguien más? La restauración del ser humano, dice Rolando Vargas. Excelente. Una lección por pecar también se puede considerar así. Ok, una lección por pecar. Bien. Ok. Gracias amigos. Buenas. Una nueva oportunidad a la vida, dice Lidia Flores en el chat. Okay. Gracias. Zulay, adelante. Pacto de vida sería mi nombre. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, excelente. Vamos a la pregunta 2, amigos. La pregunta 2 es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Con qué pecado nos identificamos? Tal ellos, tal nosotros. Renovado por las aguas. Ay, perdón, Ángel y Maribel habían levantado la mano tal vez y escribieron en el chat. Creo que... yo creo que vi su mano y creía que era de la otra pregunta. Perdón, Ángel y Maribel. Renovado por las aguas, excelente. Que me hace pensar no solamente en el diluvio, pero me hace pensar en algo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Bien, Jair Antonio. Pastor, el pecado que personalmente para mí me enseña a confesar que muchas veces nos dejamos, todavía como cristianos, nos dejamos a veces llevar por el mundo material, preocupados por otra casa, por más comodidad, en vez de preocuparnos por lo primero que es la palabra de Dios, ¿no? Que nos enseña a llevar realmente una vida ordenada y a ganar algo mejor para el futuro. Sí, sobre todo siendo rodeados del materialismo, pues es fácil que nos dejamos llevar, fácilmente nos dejamos llevar por la corriente, por la generación corrupta en que vivimos, ¿verdad? Es difícil a veces cuando somos pocos, ¿verdad? Cuando los que nos rodean están en contra de lo que dice la palabra y sí. Brenda escribe el pecado de la desobediencia, porque a causa de esto envía el diluvio, sí, la desobediencia. Ok, muy bien. Podría ser también el simple pecado de no reconocer nuestros pecados y de conformarnos a una generación corrupta. Noé era un hombre justo y nosotros a veces, o sea, se veía diferente, ¿verdad? Su forma de vivir, su andar con Dios era otra cosa de lo que estaba viviendo el mundo. Nosotros a veces nos parecemos demasiado al mundo, ¿verdad? Nos parecemos demasiado a los incrédulos en nuestra forma de vivir. Pues que no sea así. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Que para mí es la pregunta más importante. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Ángel y Maribel, después Isabel. Si alguien más desea aportar, solo levantar la mano, eso me indica. Okay. Alejandro Daniel va a ser y Viviana. Ok, primero Ángel y Maribel y después Isabel.
Alejandro, Viviana. Listos, Ángel y Maribel. Sí, lo veo desde prácticamente desde el comienzo, que antes de ejecutar el plan de destrucción, pues ya tenía la salida, tenía la solución y dio la opción desde el mismísimo comienzo, antes de que sucediera el diluvio. Sí, Dios tiene todo planeado, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bien, gracias Ángel y Maribel. Isabel, adelante. Yo lo veo cuando dice que estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda la carne, ni con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra y a los animales y a todos nosotros. Nuevo pacto. Sí, exactamente, Isabel. Y ese pacto con Noé es válido para nosotros. Desde entonces ya no ha habido un diluvio global, ¿verdad? Sí hay diluvios en que muere gente, pero no mueren, pues no va a morir todo el mundo así. Y eso cada vez que vemos el arco iris, ¿verdad? Es un bonito. Y tenemos la seguridad que no habrá otro diluvio. Sabemos que por la palabra que no habrá otro diluvio más, ya no más. Bien, gracias Isabel, excelente aporte. Alejandro Daniel. Sí, pastor. Veo el amor de Dios en que Dios, pudiendo hacerlo, no exterminó a toda la raza humana, sino que eligió a Noé por ser justo, para que siga la descendencia, para que siga estando el ser humano en la tierra. Y que después que hizo el diluvio, él dijo que nunca más iba a volver a destruir al ser humano por la maldad, sino que hizo el pacto con Abraham y sus hijos, que cada vez que vea el arco iris, él se iba a acordar de lo que hizo y nunca más iba a querer exterminar a la raza humana. Ahí ve el amor de Dios. Bien, excelente, Alejandro Daniel, de acuerdo. Dios protegió, salvó a Noé y su familia. Bien, Viviana. Sí, a mí me llama mucho la atención el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios, dice, de haber creado el hombre, y le dolió el corazón. Y yo creo que Dios le duele todo el tiempo el corazón. Y a pesar de que le hacemos doler el corazón, Él nos ama tanto, y por amor a Él, porque Él creó todo con amor. Yo me imagino cuando creó a Adán, con qué amor lo habrá creado, porque con sus manos moldeó el polvo y el barro. Entonces, por amor a lo que Él creó, Él da otra oportunidad y nos sigue dando la otra oportunidad a nosotros ahora en esta época, esperando al Mesías que vuelva a buscarnos, a Jesús, ¿no? La vuelta de Cristo. Esa es la oportunidad que tenemos, en seguir permaneciendo firmes en su palabra, a pesar de que el mundo se destruya. Nosotros, por amor a Dios y por agradecimiento a Dios, tenemos que seguir predicando la palabra, sobre todo en los niños, que son el futuro. Sí. Lo quería decir. Me llegó mucho esa palabra. No, muchas gracias, Viviana. Me hace pensar en Jesús diciéndole ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus hijos. Sí, pero tú no quisiste. Es así, es el corazón de Dios que vemos en Cristo, es el mismo corazón, ¿verdad? Y el hecho de que se esperó 120 años, ¿verdad? Eso es bastante tiempo que les dio la oportunidad. Dios, y también quiero que vean las aguas del diluvio no solamente como aguas destructoras, sino de aguas de salvación, porque con esas aguas salvó a Noé y su familia, salvó a sus promesas, porque no quería que la maldad se tragara a la fe. Y pues sí está muy feo el mundo hoy en día, pero la verdad,
creo que somos más ahora que en los tiempos de Noé. Somos más los creyentes, somos más la sal y la luz de la tierra. Somos un ejército de servidores, de siervos de Dios, discípulos. Y Amén. todo eso es la obra de Cristo y de su Espíritu Santo en el mundo hoy en día. Entonces, yo creo que sí, el diablo sigue trabajándole bien duro. Y sí está muy, muy feo el mundo, pero ya somos más también los que son del lado de Dios, los hijos de Dios, ¿verdad? Somos muchos también hoy en día y pues todo eso gracias a Dios. Amigos, voy a pasar, perdón por tiempo, a la conclusión. Solamente voy a pedir un lector que alguien nos lea Primera de Pedro 3, 18 al 22. ¿Ok? Porque quiero que vean un vínculo que para mí es muy interesante entre el diluvio y el bautismo en Primera de Pedro 3, 18 al 22. Pueden abrir sus Biblias, por si alguien no tiene a mano su Biblia, la voy a poner aquí en la diapositiva también, en la pantalla. Primera de Pedro 3, 18 a 22. ¿Alguien quiere levantar la mano para leerlo? Alejandro Daniel. Bien. Puede ser en su Biblia en casa o puede ser de aquí de la pantalla. Cualquier de los dos está bien. Bueno, leo de la pantalla, diría. Porque también Cristo, 1 Pedro 3, 18, 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo descendieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unos cuantas personas, 8 en total, y puede seguir, fueron salvados por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Ok, aquí va Pedro y está como mezclando lo de Cristo con lo del tiempo de Noé y es muy interesante lo que dice. Dice, bueno, Cristo sufrió, ¿verdad? Por los pecados. Él justo, nosotros los injustos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, en el espíritu fue vivificado, en el espíritu también predicó a los espíritus encarcelados. Es cuando Jesús descendió a los infiernos y les anunció, ya gané, ya volví a la vida, ya aplasté la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Pero dice que los que estaban en el infierno, por ejemplo, los que vivían en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que desobedecieron, aunque Dios esperó con mucha paciencia, ¿verdad? Se preparaba el arca. El arca era un sermón visible cada día, un anuncio al mundo de que viene un diluvio, pero ellos desobedecieron. Pero en ese arca fueron salvadas 8 personas por el agua, ¿verdad? Y dice, esto es como el bautismo, que no se trata de lavar el cuerpo. Por eso, amigos, no se trata de mucha agua, poca agua en un río, en una bañera, una iglesia, sumergir, inmergir y rociar. O sea, eso no es lo importante porque no es lavar el cuerpo, sino es el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, o sea, tener una conciencia limpia. Dice, en el bautismo que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así como Cristo murió y volvió a vivir, así Dios mata al pecado en nosotros y ahora levanta una nueva criatura, un nuevo ser. Somos nacidos de nuevo en el bautismo. ¿Por qué? Porque Dios nos salva.
Dios nos da una conciencia limpia. Muchas veces nos equivocamos en poner el enfoque en lo que yo estoy haciendo en el bautismo, de, miren, yo me estoy entregando, yo estoy haciendo este acto de obediencia. No. Aquí habla de que Dios nos está salvando. Dios nos está dando una conciencia limpia. Se trata de Cristo, no se trata de ti, que tú tomaste alguna decisión. No, se trata de Cristo. Miren lo que Él murió por ti. Él dio su vida por ti. Él subió al cielo y ahora Él está a la derecha y Él tiene toda la autoridad sobre todo. Demonios, el diablo, los ángeles, todo está sujeto a Él. Y Él quiere salvarte y lo ha hecho tal como salvó a Noé y su familia, te salvó a ti por medio de las aguas. Qué interesante. Hay una conexión entre el diluvio y el bautismo. Bien, yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy por tiempo. Solamente, amigos, les digo que el paso 2 de nuestro método de los 4C es contar. Contar, no hay mucho que decir. En este paso, simplemente queremos asegurar que la gente escuche la historia de Dios. Puede ser, y en este paso de contar, no es para explicar la historia, no es para dar mis comentarios, no es para dar mis opiniones, no es para dar mi interpretación, es para la palabra no más. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Se puede leer la historia, se puede, eso sería leer directamente de la Biblia. Puede ser, si usted está guiando un grupo de estudio, usted puede leerlo, pero tal vez sería mejor pedirle a alguien del grupo que haga la lectura, ¿verdad? Para involucrar a otros. También se puede contar la historia en tus propias palabras. Para eso, hay que prepararse bien para que seamos fieles a lo que dice la palabra de Dios. Puede usar también, digamos, imágenes, algunos, sobre todo con niños, a veces se usan otras cosas. Pueden hacer una obra de teatro, ¿verdad? Un drama, tal vez con jóvenes sería bueno, ¿verdad? Prepararlos haciendo un drama, un video. Recién vi un grupo que hicieron una escuela bíblica con los niños durante toda una semana en las vacaciones de invierno, que bueno, es invierno aquí en el sur, y en el último día, la historia bíblica que habían estudiado, hicieron un video y luego después de la escuela bíblica la compartieron con las familias y todo, y tenía música y alguien lo produjo casi profesional y estaba muy interesante. O sea, la idea en ese caso sería permitirlos que participar de alguna manera, ¿verdad? Pero lo más típico es simplemente leerla o contarla en tus propias palabras. La ventaja de contarla en tus propias palabras, por ejemplo, con niños, es que puedes adaptar el vocabulario a la audiencia, ¿verdad? A los oyentes. Porque a veces la Biblia tiene un vocabulario elevado, ¿verdad? Sí, y para algunos escuchan la palabra de Dios, sobre todo si es una traducción anticuada, ¿verdad? Reina Valera, por ejemplo, que para mí es una buena traducción, buena versión, pero tiene vocabulario que, en mi caso, sí, para que el castellano es mi segunda lengua, pues no, no tengo muy buen vocabulario, así que tengo que buscar, esa palabra, ¿qué significa? También hay muchas personas que están más acostumbradas al lenguaje de hoy en día, ¿verdad? Entonces, leer es bueno, contar también es bueno, tiene sus ventajas. Y piensen en los días de Jesús, la gente no tenía la Biblia en mano.
durante muchos siglos, la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, traía las historias bíblicas aquí en sus cabezas y estaban listas en cualquier momento de compartirlas de memoria, ¿verdad? Y pues yo creo que es una habilidad que vale la pena desarrollar hoy en día para poder contar una historia bíblica en cualquier momento a cualquier persona, sin sacar el celular, ¿verdad? Hasta sin abrir la Biblia. Sí hay momentos ya en un grupo más formal, sí, abrir la Biblia, pero en la calle, pues no siempre. Sí, simplemente decirle a alguien, te quiero contar una historia que tiene que ver con la situación que estás pasando. Ok, solo fue unos breves comentarios para el paso 2 de contar. Realmente no hay mucho más que decir. Solamente cuidado, les digo, cuidado de qué tan largo eligen el texto. ¿Ok? Si parece una historia muy larga, es recomendable solamente elegir pocos versículos, ¿ok? Y ya lo demás de la historia, el contexto, pueden explicarles, darles un resumen, ¿verdad? Entonces, ok, eran unos comentarios, amigos. En el proyecto final, simplemente les voy a preguntar, les voy a preguntar de qué manera van a contar la historia, si la van a leer, si la van a contar en sus propias palabras al grupo, qué es lo que ven mejor para su audiencia imaginaria. Ok, para el lunes, amigos, vamos a ver otro video y les pido leer Génesis 9, 18 al 29 y Génesis 11, 1 a 9. No se preocupen no necesitamos voluntario así preparado antes de la clase. No es necesario. A menos que alguien quiera, podrían preparar un captar para lo que vamos a leer es después del diluvio, que es lo que le sucede a la familia de Noé, y luego lo de la torre de Babel en 11, 1 a 9. ¿Okay? O sea, no es necesario que alguien prepare de antemano un captar, pero si alguien desea hacerlo, está bien. Solo avísenme. Leer Génesis 9, 18 al 29 y 11, 1 a 9. Muy bien, amigos. Cerramos la clase con una oración. Oremos. Padre, estamos viviendo en días malvados, en una generación corrupta. Manténnos justos, fieles, que seamos como Noé, predicadores de justicia, que nunca nos avergoncemos del Evangelio, que siempre demos testimonio al mundo de la destrucción que viene. En el último día, que no vas a destruir el mundo con agua, sino con fuego. Se va a sonar la trompeta y vas a venir como un rayo en el cielo con todos los ángeles y nos vas a levantar de nuestro sepulcro, si es que ya nos habremos muerto, y nos vas a decir, pues ya listos, vamos, y nos vas a llevar al cielo, Señor. Que estemos preparados y listos para ese día. Y mientras tanto, que nosotros aprovechemos cada oportunidad para darte la gloria y para dar testimonio al mundo de tu amor, Señor. Nos amas y nos has salvado por medio de las aguas. Te damos gracias porque siempre podemos ir a dormir con una conciencia limpia, sabiendo que Jesucristo ha pagado nuestros pecados y por el Espíritu Santo ya somos limpios, bautizados y tuyos. Gracias, Jesucristo, por tu amor y cuídanos en esta noche. Amén. Amén. Dios les